Bien, seguimos por acá, así después podemos ver el otro tema que queríamos ver hoy, que no va a entrar en el parcial y por eso no me preocupa tanto, pero que es importante que lo veamos. Bueno, dijimos entonces que en el caso de la alcalosis metabólica, el componente del pH y el componente de su par, que es el bicarbonato, se van a modificar en más en el mismo sentido. O sea, vamos a tener un pH por encima de su límite superior, por arriba de 7,45, y un bicarbonato por arriba de su límite superior, que dijimos que si su rango es 22 más menos 2, estaríamos por arriba de 26 miliequivalentes por litro, más o menos. La presión parcial de dióxido de carbono puede ser variable porque puede haber un intento de compensación. Por lo tanto, lo que vamos a ir a mirar en la alcalosis metabólica pura, ¿sí?, va a ser más que nada el pH y el bicarbonato, recordando que hay máquinas de laboratorio que dan valores de bicarbonato normal como 24 y otros que dan valores hasta 26. Por eso es que lo consideramos por arriba de 26. Porque en realidad, cuando la máquina hace un estado ácido-base, no lo mide el bicarbonato, lo calcula a partir de la ecuación de Henderson-Hasselbalch. No lo mide, no es una medición directa, no es que el paciente le estamos midiendo cuántas pelotitas de bicarbonato tiene. Por eso es que el valor no es tan exacto, 24 acá y 24 sí o sí. Hay algunas máquinas que te ponen como límite 24, te ponen 26. Ustedes tienen que ir a mirar cuál es el rango que tiene. Lo habitual es 24 más menos 2. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de alcalosis metabólica? La reabsorción de bicarbonato. Por alguna cuestión, el paciente a nivel renal está reabsorbiendo bicarbonato. O la pérdida de ácidos. Y acá, en la pérdida de ácidos, me quiero detener 2 minutos, a que tenemos que ser muy obses con el balance del paciente. Si el paciente tiene vómitos que no cesan y que tienen varios días de evolución, si el paciente tiene puesta una sonda nasogástrica aspirativa o tiene puesta una sonda nasogástrica drenando por gravedad, hace muchos días y nadie controla la relación que tiene ese débito del paciente, o sea, se limitan a escribirlo, pero nadie lo toma en cuenta, o vacían la bolsa y ni siquiera lo registran a veces, porque total es el contenido de la sonda nasogástrica. En realidad, estamos perdiendo hidrogeniones, estamos perdiendo ácido clorhídrico, cuyo componente son los hidrogeniones también, entonces estamos perdiendo componente ácido. Es súper importante relacionar los trastornos del medio interno con el balance de ingresos y egresos y con qué le estamos reponiendo al paciente. Porque por ahí el paciente está con vómitos permanentes y lo único que le estamos poniendo es un plan citro de hidratación, y a lo mejor necesita una reposición un poco más agresiva, digo, más cantidad de líquido. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la alcalosis metabólica? Con la misma sintomatología que con la alcalosis respiratoria. Un paciente agitado, irritable, imagínense un anciano que se quiere tirar de la cama, que se quiere arrancar la vía, ¿sí?, que tiene riesgo de arritmias, que puede tener una respiración lenta y superficial para compensar, lo cual no está bueno para la oxigenación, puede empezar a desaturar este paciente, puede tener calambres musculares por tetania, ¿sí?, porque le baje el calcio, rigidez muscular, puede tener arritmias por hipocalemia o arritmias por caída del flujo sanguíneo coronario. Si el paciente llega a ser un paciente que ya ha tenido infartos anteriores, está en riesgo de infarto. Si el paciente tuvo un ACV previo de tipo isquémico, está en riesgo de hacer otro ACV isquémico, porque hay vasoconstricción, entonces no le está llegando bien el agua al tanque, y esto tiene que ver con el estado de conciencia del paciente. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a corregir todas estas situaciones? No, vamos a intensificar los controles de este paciente, no lo vamos a dejar solo, le vamos a pedir al acompañante que se quede al lado del paciente, porque el paciente se puede tirar de la cama, o en un intento de querer bajarse de la cama para hacer algo se puede caer al piso, ¿sí?, por varias cuestiones, o porque tiene su estado de conciencia alterado, o porque tiene dificultades en la movilidad relacionadas con calambres, parestesias, tetania. Puede hacer una arritmia, y nosotros no nos damos cuenta si no estamos visualizando al paciente. En la sala de recuperación posanestésica tenemos monitoreo cardíaco, en la sala de cirugía no. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a ver al paciente, ¿sí? Resumiendo,
hay algo que quiero que tengan en cuenta en relación con esto y con lo que van a leer de líquidos y electrolitos, que es más fácil de leer. Igual después, en algún momento lo vamos a rever también, de alguna manera. O les preparo yo la explicación o lo vemos en algún Zoom. ¿Qué me importa de esto? Lo que estamos viendo ahora es como cuando uno estudia una patología en la página del libro y después tiene que ir a ver qué de toda esa patología se ve en el paciente. Cuando yo les explico acidosis y alcalosis respiratoria y metabólica, sepan que esto no se da en forma exclusiva como aparece disgregado acá, sino que puede que el paciente tenga una acidosis metabólica y una alcalosis respiratoria compensatoria. O puede ser que el paciente tenga una acidosis respiratoria y una alcalosis metabólica que está tratando de compensar esa acidosis respiratoria. O puede ser que el paciente tenga acidosis respiratoria y acidosis metabólica. Es decir, los pacientes pueden hacer un montón de cuadros. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta, que esto está explicado de esta manera a título pedagógico, pero que los pacientes no siempre hacen las cosas como aparecen en el libro. Es más, la mayor parte de las veces no hacen las cosas como aparecen en el libro. ¿Cómo me doy cuenta si tengo un trastorno y otro lo está compensando? Miren, si yo tengo un trastorno de acidosis metabólica y el paciente está tratando de hacer una alcalosis respiratoria para compensar, el pH va a estar parecido al pH normal, porque por un lado tengo acidosis y por el otro alcalosis, entonces es como menos por menos más, ¿no? O sea, uno va tratando de compensar al otro. Entonces, por definición, los trastornos simples, cuando se trata solo de un par alterado, o metabólico o respiratorio, el pH siempre va a estar anormal, porque no hay nada compensando para acomodarlo nuevamente a sus valores. Esto es lo que quiere concentrar esta diapositiva. Pensar que si el pH está cerquita de lo normal, pero el paciente tiene valores muy alejados, tanto de dióxido de carbono como de bicarbonato, puede ser que esté jugando un mecanismo compensatorio, de uno u otro. Después iremos viendo en la clínica a qué se le debe esta alteración, ¿sí? Nosotros no tratamos laboratorios, tratamos pacientes, siempre digo lo mismo. Por ende, nosotros cuidamos personas, no laboratorios, no casos clínicos. Una cosa es lo que uno hace cuando está estudiando y otra cosa es la vida real después. Acá uno lo desmembra a un mero valor de laboratorio, ¿por qué? Porque no se puede hablar de acidosis o alcalosis si no tengo el valor de pH en la mano documentado. Así, mirándolo al paciente, no puedo decir tiene alcalosis o tiene acidosis. Necesito una muestra de sangre que me lo confirme. Pero yo no trato la muestra de sangre. Atiendo a un paciente, cuido a una persona, brindo tratamientos y cuidados a determinado sujeto. Eso es importante tenerlo en cuenta. Siempre hay que volver a la clínica de la persona que estoy atendiendo, que estoy cuidando, que estoy tratando, ¿sí? Usando la palabra que ustedes quieran. Porque si no, nos quedamos como muy pegados a un valor de laboratorio y hay que contextualizarlo siempre. Eso es fundamental. Ahora, yo a ojo no sé si el paciente tiene acidosis o alcalosis. Necesito que me lo diga una muestra de sangre arterial, eventualmente una muestra de sangre venosa con otras miradas distintas, que también nos puede dar el valor de pH. Sepan que el pH venoso es ligeramente más ácido por una cuestión lógica, es la sangre que viene con detritus, la sangre venosa. ¿Sí? Esto en relación con los fenómenos de acidosis y alcalosis. Los fenómenos de alteración electrolítica tienen el apunte y yo voy a ver si puedo grabar el otro pedazo de la clase, así no perdemos tiempo hoy y podemos avanzar con otras cosas. Y les queda ya el paquete completo de agua y electrolitos armado. Me interesa mucho que ustedes en algún momento, antes de la práctica y antes del final, porque en el final vamos a relacionarlo, profundicen un poco este tema, que ahora parece tan descolgado, que ahora parece como un tema más, porque es el tema que van a ir llevando durante toda su práctica profesional, relacionando qué es lo que le está pasando a los líquidos corporales, a los electrolitos, al dióxido de carbono, al pH, al oxígeno de estos pacientes.
Dicho esto, quiero aclararles la cuestión de la presión parcial de oxígeno. Nosotros respiramos oxígeno al 21% del 100% de aire que nos entra en los pulmones. ¿Sí? Del 100% de aire que nos entra en los pulmones, el 21% es oxígeno y el 78% es nitrógeno. El nitrógeno lo necesitamos para mantener el alveolo expandido. Ejerce tensión alveolar y lo mantiene el globo inflado. Lo necesitamos, es fundamental el nitrógeno, ¿sí? El oxígeno, el 21% de oxígeno que nosotros ingresamos es el porcentaje de oxígeno, pero no es la presión de oxígeno que nosotros estamos ingresando a la vía aérea. La presión de oxígeno que estamos ingresando a la vía aérea, y esto tienen que repasarlo de respiratorio, es el 21% de 760 milímetros de mercurio, que es nuestra presión barométrica. Nosotros tenemos una presión barométrica en Buenos Aires, que estamos a nivel del mar, de 760 milímetros de mercurio. Por eso si nos vamos a Machu Picchu nos apunamos, porque la presión en Machu Picchu es de 500 milímetros de mercurio. Más alto vamos, más baja es la presión. Cuando nosotros respiramos 21% de 760 milímetros de mercurio, nuestra presión está cerca de los 160 milímetros de mercurio. Nuestra presión de oxígeno, eso es lo que le llega efectivamente al pulmón del paciente. Aproximadamente 140 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, porque un poquito se mezcla en la vía aérea, donde no hay intercambio gaseoso. Repasen respiratorio. El aire tiene que llegar hasta el alveolo y el capilar para poder hacer intercambio gaseoso. En el medio se va a perder, se va a mezclar un poquito. Este poquito que se va a mezclar va a hacer que estos 160 se conviertan en un valor menor. Pero estos 160 de presión, que yo puedo medirla en sangre arterial de un paciente, como presión parcial de oxígeno, o PO2, es respirando oxígeno al 21%. Si yo al paciente le pongo oxígeno al 80%, la presión que yo voy a tener de oferta de oxígeno va a ser mucho mayor, va a ser el 80% de 760, no va a ser el 21%. Por eso un paciente que estuvo en un respirador, en un quirófano, con una fracción inspirada mayor al 21%, va a mostrar en las primeras horas una presión parcial de oxígeno arterial mayor a 140, 150, que sería un valor aceptable normal. ¿Le hace daño esto al paciente? Si esto se mantuviera a largo plazo, sí. Si esto está en este momento en una situación postquirúrgica relativamente inmediata, esto se va a ir acomodando solo. Me preocuparía que estuviera hipoxémico, no que tuviera mayor presión parcial de oxígeno, porque esta mayor presión parcial se debe a un aumento en la oferta, porque la demanda del paciente siempre es la misma. De hecho, el paciente está tranquilo y relajado durante la cirugía, o sea que su demanda de oxígeno es menor. Pero se lo ventila mayor cantidad de oxígeno. ¿Profe, eso sería una alcalosis respiratoria? No, porque la alcalosis está relacionada con el dióxido de carbono, nunca con el oxígeno. Con el oxígeno, cuando está bajo es hipoxemia, cuando está alto es hiperemia. La hipoxemia siempre mata pacientes, siempre es patológica, y en este caso, que tengo una presión mayor de dióxido de carbono, no es atribuible a un problema del paciente, sino a la dinámica respiratoria de la cirugía, que fue que le pusieron oxígeno durante toda su intervención. Pero es importante que ustedes separen que las alteraciones del medio interno no son causadas por el oxígeno en forma directa. Después en pacientes más graves, cuando cursan paciente crítico, si lo cursan conmigo, se van a encontrar con que los desafío de vuelta a que ahora sí relacionemos el oxígeno. Pero en esta primera parte, donde el paciente no está tan crítico, donde el paciente respira por su cuenta y no tiene una infección severa, o no tuvo un trauma grave, o no se electrocutó, ni es un gran quemado, ni es un paciente crítico, ustedes en este momento se pueden quedar como con el oxígeno a un costadito, ¿sí? Porque en este momento este paciente alteraciones en la oxigenación graves no tendría por qué tener. Si el paciente tuviera trastornos en la oxigenación muy graves, ¿qué pasaría con las células? Se morirían. La hipoxemia mataría. Si el paciente empieza a tener muerte celular,
va a aumentar los componentes ácidos y va a llevarlo a una acidosis metabólica, pero que no depende del dióxido de carbono ni del bicarbonato, sino de la muerte de las células. Por eso no los quiero complicar. Eso lo van a ver cuando vean un paciente más grave, en esto de que hacemos que vamos graduando la intensidad del conocimiento en relación con la gravedad de los pacientes. Ahora tenemos un paciente que es un poco más complicado que un paciente clínico, porque tenemos un paciente que acaba de ser sometido a una cirugía, que ha sido sometido a drogas, que ha sido sometido a la relajación muscular, que ha sido sometido al estrés físico que implica la cirugía y que viene con tiene un grado de complejidad. El paciente que le sigue a este en su formación va a ser un paciente que va a tener mayor clínica y quirúrgica. Y ahí vamos a ir avanzando también en el análisis del medio interno de estos pacientes. Pero no es el momento de complicar la relación entre el oxígeno y el medio interno. Ahora vayan viendo y estando la relación entre los electrolitos, el carbonato, el dióxido de carbono y el pH, que ya con eso es un combo interesante, ¿sí? Que les va a servir para explicar las situaciones de sus pacientes hasta este momento, ¿sí? Después iremos viendo situaciones clínicas más complejas. Quiero buscar. Bien. Y ahora vamos a pasar a un tema, si no hay preguntas, obviamente si hay preguntas las escucho y las respondo. Yo sé que es un tema complejo, para mí es un tema apasionante, creo que nos empodera un montón, enfermería, poder saber cómo interpretar al paciente en un contexto tanto de su laboratorio como de sus radiografías, como de sus imágenes, como de su clínica. Cuanto más le vamos sumando cosas, más empoderados estamos a la hora de decidir cuáles son sus mejores cuidados. Y también porque no existe la palabra santa en la ciencia, y a veces nosotros podemos aportar informes mucho más interesantes de los que puede aportar el resto del equipo de salud cuando unimos todos estos datos con la clínica del paciente. Porque los que estamos viendo la clínica del paciente minuto a minuto somos nosotros. Entonces, si la podemos interpretar en el contexto de un montón de datos más, tenemos mucho más para decir y hacer sobre los pacientes. Y eso es power. Es adelantarse a que el paciente se descompense o se complique. Hasta lo que para el parcial llegamos a drenaje de tórax. Ahora vamos a tener un rato, porque esta es una clase cortita, es una clase sencilla, para hablar de drenajes de abdomen. Y para el final de esta materia, ustedes van a tener que abordar una lista de drenajes, que son las ostomías, que van a tener que armarse un cuadrito y estudiarlo. Son muy sencillas. Por eso no les di mucha importancia en cuanto a la complejidad del tema. Lo pueden hacer tranquilamente con una guía de trabajo. Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Después de este trabajo hay otro trabajo? No, este es el parcial. Quien no rinda el parcial ya sabe va a tener que tener un oral conmigo por Zoom. Por lo tanto, si son hábiles, todos rinden el parcial y todos felices y contentos. Pero para el final van a tener que tener sabidas tanto las cuestiones que tienen que ver con los fármacos que les pedí, como lo que les voy a pedir de las ostomías, que son dos clases que yo no di como clase. Entonces son como una especie de trabajo, pero no es un trabajo para entregarme a mí. Es algo orientado para que ustedes lo estudien por su cuenta, ¿sí? Como cualquier materia que te dicen tal tema, la tenés que leer de tal lugar. Solo que lo fui ordenando de una manera un poco más lógica, nada más. Después ustedes eso se lo preparan, su resumen, como a ustedes más les guste. Que sería el complemento a lo que estamos viendo ahora de drenajes de abdomen. El concepto fundamental de un drenaje, es que me permite ver aquello que yo no puedo ver. Es decir, una vez que se hace una cirugía, tanto de tórax como de abdomen, como de miembros que tengan
de... Acá está preguntando el parcial de esta materia. No, el parcial de esta materia es este, chicos, no hay otro parcial, porque si no nos vamos a pasar la vida haciendo parciales. Y yo prefiero que tengan clase. Les decía, ¿para qué me sirve un drenaje y por qué se considera profiláctico? En principio me sirve para ver lo que no puedo ver, porque la cavidad está cerrada. Sea tórax, sea abdomen, sea un miembro que hubo que operar y se dejó un drenaje, ese drenaje es mi testigo de lo que está pasando adentro, siempre y cuando esté permeable, ¿no? Vamos a hablar de condiciones de un drenaje funcional. Cuando un drenaje está funcional y está permeable, me permite saber si el paciente sangra en cavidad, por ejemplo, o si sale líquido purulento, o si todavía no se resolvió un neumotórax. Son mis ojos de la cavidad, porque mis ojos no pueden estar puestos en la cavidad porque está cerrada. Entonces ese es el primer punto, el drenaje siempre es un testigo. El segundo punto, ¿sí?, me permite drenar justamente hacia el exterior aquello que yo no quiero que se quede en esa cavidad, que puede ser líquido de lavado de cavidad, contenido purulento, coágulos de sangre, bilis. Y algunos drenajes, y vamos a ver uno en particular, también a veces sirven para mantener permeable algún conducto, que si yo los dejara sin drenajes, por la misma cirugía se retraería y se cerraría. Pero la función fundamental de los drenajes de abdomen, en general, tienen que ver con esto: vaciar posibles colecciones, vaciar líquido de lavado de cavidad, permitirme ver si el paciente está sangrando o si cambian las condiciones del líquido, se pone más bilioso, se pone más hemático. Por eso es importante registrar la cantidad, la localización y el tipo de débito que el paciente tiene. ¿Qué información básica tenemos que tener para cada drenaje? Y esto es como una lista de chequeo, ¿sí? Esto es bien, bien conductista. ¿Qué tengo que saber de un drenaje? Tengo que saber a dónde está puesto, porque si yo no sé dónde está puesto, no sé qué líquido tengo que esperar que salga. Y ahora ya cuando hablamos de abdomen hablamos de líquido, no hablamos más de aire. Entonces, yo necesito saber a dónde está implantado ese drenaje para saber qué tengo que esperar que salga y qué no tengo que esperar que salga, sobre todo. Porque de esa manera también voy a saber si está permeable, si no lo está. El motivo por el cual se puso, ¿es lo mismo ponerlo para drenar sangre, para drenar una colección purulenta, para lavar y que salga por el drenaje? No, no es lo mismo. Entonces tengo que saber por qué se colocó ese drenaje para saber qué tan funcional está, qué tanta información real me está dando. El tipo de drenaje. ¿Es un drenaje aspirativo? ¿Es un drenaje con una bolsa recolectora que va por gravedad? ¿Es un apósito, un pedacito de goma? ¿Es un drenaje que tiene que drenar grandes cantidades? ¿O es un drenaje que tiene que drenar gotitas? ¿Sí? ¿Es un drenaje que es una sonda o es un drenaje que es un catéter, que es mucho más finito? ¿Es rígido o es flexible? ¿Se puede acodar y tapar o es más bien difícil que se tape? Todas estas son información que yo tengo que ir acumulando de este drenaje para saber qué cuidados voy a tener que implementar ante cualquier modificación y también saber que la información que el drenaje me está dando es pertinente y es fidedigna, porque si el drenaje está tapado, yo voy a decir, no drena nada, ya está mucho mejor el paciente, y resulta que el paciente tiene una peritonitis química, porque todo está drenado en la cavidad abdominal, por ejemplo, y empieza con fiebre. Estoy diciendo una salvajada, pero podría pasar. Si nadie se ocupa, y todo el mundo piensa que está bárbaro porque no drena nada, está drenando todo en la cavidad. El paciente empieza con dolor abdominal, fiebre, signos de infección, la peritonitis química. ¿Y cómo se debe fijar el drenaje? ¿Cómo debe estar fijado? Hay drenajes que se fijan con una sutura, ¿sí? Hay drenajes que se fijan con tela adhesiva y hay drenajes que no se fijan directamente. Y hay drenajes que si se salen no es tan grave, y hay drenajes que si se salen hay que llevar al paciente a quirófano de nuevo, a colocar un drenaje nuevamente con técnica quirúrgica. Es decir, que también todas estas cosas las tengo que poder saber.
A diferencia del drenaje de tórax, cuando se sale un drenaje de abdomen no hay un riesgo inminente en el paciente, porque es una cavidad virtual, si entra un poquito de aire no pasa nada. Pero sí es importante saber que hay drenajes que condicionan una reentrada a quirófano y otros drenajes que a lo sumo seguirá drenando por el agujerito que quedó. Todo esto también tenemos que saberlo. Entonces, esta lista de chequeo que yo les pongo ahora, funciona para todos los drenajes en general y se intensifica más en los drenajes de tórax con sus particularidades. Acá tienen encontré unos drenajes, una foto, digamos, unos dibujos de unos drenajes que están muy buenas, porque es difícil explicarlo esto sin estar en el aula, digamos. Y encontré una clasificación que me gustó, por ejemplo, que son este tipo de drenajes que todos van a fluir en forma pasiva, ¿sí? No hay nada, no hay ningún equipo que esté aspirando nada acá. Todo lo que van a fluir en forma pasiva, por gravedad o por capilaridad, ¿sí? Yo la verdad es que nunca vi hilos de nylon drenando, pero sí he visto drenajes de Penrose, sí he visto drenajes con una gasa de mecha, los drenajes de rubber, que son una gomita, un pedacito de guante suturado o flojito en la piel dentro de una cavidad para que drene un subcutáneo, por ejemplo, ¿sí? Y eso va fijado con una gasa por arriba del drenaje y va drenando por capilaridad, no es aspirativo, no es por gravedad, porque está manteniendo herida para que esta herida drene permanentemente contenido seroso o purulento. Después tenemos los drenajes que drenan por gravedad, ¿sí? Que van desde los drenajes de Penrose, el drenaje de Kerr, que después lo vamos a ver en profundidad, hasta podría ser una sonda nasogástrica o una sonda vesical, que son considerados drenajes, están drenando contenido de una sea del estómago o sea de la vejiga, y es por gravedad, porque la ponemos por debajo del paciente. O sea, fluye en forma pasiva por gravedad. Si bien no estamos acostumbrados a llamarlos drenajes, porque los llamamos por nombre y apellido, decimos sonda vesical o decimos sonda nasogástrica, pero en realidad son dos formas de drenaje. Y acá tenemos los que pueden ser activos, que están los de Jackson-Pratt, el tubo de tórax, ¿sí? El drenaje pleural aspirativo, que ya lo vimos, que es el Plerevac, las peritas de goma, los apirofusores, que son estos que son como un fuellecito, que ustedes, si fueron alguna vez al hospital, habrán visto que es un sachet de suero todo enroscadito, colocado al drenaje, porque ese es el de entrecasa que hacemos en Argentina, pero en realidad el que corresponde colocar es o la pera de goma, que es un Jackson-Pratt, o el drenaje de fuelle, que es típico de las cirugías de columna, o de las cirugías de miembro, donde hay un compartimento con más. Profesora, Sí. yo lo tuve el drenaje de fuelle. ¿Qué te operaste? Bariátrica. Ah, mira, no sabía que le ponían fuelle a la cirugía bariátrica también. Pensé que usaban Sí, Jackson-Pratt. en bypass. Mira, es muy, muy usado en las escoliosis y en las cirugías de columna, y muy usado en el drenaje de compartimiento en músculo, cuando hay hematomas musculares, que hay que drenarlos, también se usa mucho este tipo de drenaje. En traumatología lo usan mucho. También. Y en abdomen usamos muy frecuentemente este tipo de drenaje de Jackson-Pratt con estas peritas que se colapsan, que es aspirativo. Ustedes ven, hay muchas veces, y esto va a depender del gusto y piacere del cirujano. Así como hay cirugías donde se deja drenaje y cirugías donde deciden no dejarlo, y el control del paciente pasa por otro lado. Acá tienen un abdomen con varios drenajes colocados al mismo tiempo, que cumplen diferentes funciones. Entonces, ¿cuál es el conocimiento que tiene que tener enfermería? Hay que rotular cada drenaje, con un número por lo menos, para poder discriminar qué viene por cada uno de ellos. Pues saber dónde está ubicado cada uno de estos drenajes. Esta es una foto al azar, no sé en qué lugar está puesto cada uno de estos drenajes, pero gente viene de cirugía, nos tienen que informar de cavidad, porque por ejemplo, este está en vejiga, esto no tengo muy exactamente dónde está colocado.
Esto es una talla vesical. Drenaje sencillo, látex, ¿sí? Que queda o no fijado a la piel, que puede drenar a un apósito o a una bolsita colectora como las bolsitas de Conía, es el drenaje de Penrose, que es nada más que este tubito de goma, ¿sí? Que ustedes lo ven acá, de látex, o también a veces puede ser simplemente una lámina, nada más. ¿Qué es lo que está haciendo? Está drenando contenido de cerca de la herida, esto no está dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? En general, para lo que se acumula entre el tejido celular subcutáneo y el área al que fue operado el paciente. Este, como ven, tiene una cirugía amplia de abdomen y tiene varios drenajes. Uno de ellos es el drenaje de Penrose. El drenaje más usado en cirugía de abdomen es el drenaje de Jackson-Pratt. Este que yo les estoy mostrando acá está colocado en este momento. Acá no se ven, pero hubieran podido tener una foto más grande. Lo que pasa es que yo no le puedo sacar fotos a los pacientes, solamente le puedo sacar fotos a los equipos. Pero ustedes si lo miran acá hay una tela adhesiva con un cartelito, que lo tiene cada uno de los drenajes más proximal al paciente que a la salida del drenaje, donde dice un número, y ese número remite a un lugar en la cavidad. Estos 3 drenajes están en la cavidad abdominal de un paciente con un trasplante hepático. Los tenemos numerados y también al tenerlos numerados sabemos a dónde está cada uno de ellos y qué esperamos que debite. En este caso en los 3 está debitando contenido serohemático. Ven que es rosadito, pero más bien amarillo. Es líquido con algún restito de sangre, que ustedes están viendo algún coagulito que está viniendo por acá, pero que no es relevante. Ahora, si esto se pone rojo rutilante es una hemorragia, ¿sí? Este drenaje de Jackson-Pratt, les decía que es el más usado, es un que tiene orificios para que no se tape, ¿sí? Esto es lo que queda por dentro del paciente y esta es la tubadura que comunica con la perita esta que por acá drena, como muestran acá. Yo no uso una de estas cosas, uso una jeringa grande y drena por acá y luego se comprime con la mano y se vuelve a cerrar. ¿Para qué? Para que chupe. Es un drenaje activo por succión cerrada, ¿sí? Se fija con sutura piel, o sea que el paciente para que se lo arranque se tiene que lastimar, ¿sí? Tiene fenestras, por lo tanto la perita siempre tiene que estar colapsada. Si la perita se nos infla, quiere decir que hay una fenestra que está en contacto con el exterior, quiere decir que el drenaje se movió, ¿sí? ¿Qué puede pasar a este drenaje? Se puede correr, porque está suturado a piel, pero la piel está todo el tiempo con ese drenaje moviéndose, por lo tanto la incisión aumenta el tamaño. Por lo tanto se puede y sale una de las fenestras, lo vamos a ver inflada, la perita en vez de colapsada como las ven acá. Hay que conocer la ubicación y estimar el débito, obviamente. Cantidad y calidad de débito debe ser registrado uno por uno, cada uno que tenga, con un número de drenaje 1, drenaje 2, drenaje 3, drenaje de tórax, lo que ustedes le quieran poner, pero tiene que estar discriminado. Calidad y cantidad del drenaje. La ubicación para saber si tiene que ser igual en los 3 o alguno tiene que tener un débito diferente. Hacerle curación plana, sencilla, curación plana que hace enfermería, porque en general lo que pasa es que hay un posible filtrado de la pared peridrenaje, ¿sí? Sobre todo la cavidad abdominal que rápidamente se hace como una lesión de piel alrededor de la zona de inserción del drenaje y eso muchas veces lastima la piel. Por ende, la curación plana va a depender de cómo está la piel del paciente. Si la piel del paciente está intacta y filtrado, una vez al día. Si la piel del paciente permeado, cada vez que está entre visiblemente mojada, para que no se lastime la piel del paciente. Es el cuidado muy sencillo. El drenaje de Kerr es un drenaje que se usa posterior a una colecistectomía, a la resección de la vesícula biliar, ¿sí? Que es una de las cirugías más frecuentes del mundo. Yo encontré este trabajo que dice que los cirujanos en un 34% utilizan drenaje a pesar de que esto no redujo las complicaciones posquirúrgicas. Es decir,
que tener puesto un drenaje no me garantiza que el paciente no haga una hemorragia, no haga una infección, no haga una oclusión, no haga un evento adverso. Lo que hace el drenaje es permitirme verlo a tiempo. Nada más, no me previene nada. Por eso esto de que le puse lo de profiláctico, porque profilaxis implica poder evitar algo, y nosotros no lo podemos evitar, lo que vamos a hacer es verlo en forma precoz. ¿Qué es el drenaje de Kerr? Es un tubo en T, ¿sí?, que canaliza de la vía biliar hacia el exterior. Es pasivo, es finito, actúa por gravedad, y el volumen que tiene que dar de drenaje, que tiene que drenar, es mínimo, porque es un poco de contenido de bilis, nada más. Ahora, si nosotros no le dejamos puesto a este paciente un drenaje, se estenosa la vía biliar, por eso es un tutor, ¿sí? Entonces, previene la estenosis de la vía biliar. Si hay algo de coledocolitiasis residual, previene que este drenaje salga al exterior y no aumente la presión del árbol biliar, y además no se vuelque contenido biliar en el peritoneo, porque si se vuelca contenido biliar en el peritoneo, esto produce irritación y dolor en el paciente, pero además puede provocar una peritonitis. Entonces el drenaje de Kerr es un drenaje que lleva cuidados especiales. Cuando ahora nos desconectemos nos vamos a volver a conectar para poder ver los cuidados específicos del drenaje de Kerr. Entonces, para resumir, para cuando volvamos nuevamente, el drenaje de Kerr es un drenaje finito, flexible, es una T que une al sistema biliar con el exterior y que permite